Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a aprender a estudiar la derivabilidad de funciones. Concretamente hoy vamos a aprender cómo estudiar la derivabilidad de estas dos funciones. Pero antes de nada debemos de dominar muy bien los dominios. Tenemos que tener muy claro cómo calcular los dominios de las funciones. También debemos de dominar muy bien la continuidad, cómo estudiar la continuidad de cualquier función. Y para poder estudiar la continuidad tenemos que dominar también muy bien los límites, aunque aquí en estas funciones no nos haga falta trabajar los límites, pero sí cuando hagamos ejemplos de funciones definidas a trozos tenemos que estudiar sus límites, así que debemos de dominar también la continuidad con sus respectivos límites y por supuesto debemos de saber muy bien todas las reglas de derivación. Todo esto debemos de tenerlo muy claro y muy practicado para poder entender y poder estudiar la derivabilidad de cualquier función. Ya abajo en las descripciones os dejaré los enlaces de estos vídeos por si necesitáis repasar un poco. Bueno, ya nos vamos a poner a trabajar la derivabilidad de estas dos funciones. Siempre debemos empezar estudiando el dominio de la función. Cuando estemos estudiando su derivabilidad, tenemos que ver esa función donde existe, si existe en todos los números reales o si hay alguna zona donde no existe. Para ello debemos de estudiar su dominio, el dominio de esta función. Entonces tenemos que ver, observamos y vemos que la raíz es una raíz de índice impar. Todas aquellas raíces de índice impar, su dominio nos fijamos en lo que hay dentro de la raíz. Como lo que hay dentro es un monomio, cualquier polinomio, su dominio sabemos que es los números reales. Entonces la raíz no nos afecta por ser de índice impar, observamos lo que hay dentro y lo que hay dentro, su dominio es todo R. Entonces el dominio de esta función sería todos los números reales. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que esta función es continua en los números reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito. Ya tenemos estudiada la continuidad de esta función. Como ya sabemos que es continua en todos los números reales, ahora ya podemos estudiar la derivabilidad y vemos si es derivable en todos los números reales o no lo es. Para estudiar la derivabilidad, el siguiente paso que tenemos que hacer es derivar la función. Empiezo a derivarla y observo que tengo una raíz cúbica. Para derivar una raíz, nosotros ya sabemos que debemos de saber que por la regla de derivación de las raíces, su derivada era 1 partido n, la raíz enésima de la función elevado a un grado menos por la derivada de la función. Esta es la regla de derivación de las raíces. Entonces, la de una constante ya sabemos que es 0, 0 menos la derivada de esta raíz, que sería 1 partido 3, la raíz cúbica de la función elevado a 3 menos 1, que sería 2, por la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que x al cuadrado, su derivada sería 2x. Si lo simplificamos, tenemos aquí 2x menos, esto sería 2 por 2, esto sería x a la cuarta, puedo extraer fuera una x, me quedaría 3x, la raíz cúbica de x. Yo sé que, lo voy a poner aquí para que lo veáis. La raíz cúbica de x a la cuarta, yo esto lo puedo poner como la raíz cúbica de x al cubo por x. 3 más 1 sería 4. Siempre que tengamos el exponente igual que el índice, lo podemos extraer fuera. Se me puede quedar x y dentro se me quedaría esta x. De ahí este resultado. Lo puedo simplificar, esta x con esta x, y ya la solución sería menos 2 partido 3 raíz cúbica de x. Ya tengo la derivada de la función. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que estudiar su dominio
igual, los pasos siempre son los mismos. Empiezo haciendo el dominio de la función para ver si es continua y en qué zona es continua. Y luego hago la derivada y estudio el dominio de la derivada para ver en qué zona es derivable. Si yo estudio el dominio de esta función, ¿qué ocurre? Que aquí tengo que estudiar también la derivada de una raíz cúbica. Ya sé que es todo R, pero aquí tengo un cociente y nosotros sabemos en los dominios que el cociente no puede estar partido 0. ¿Qué es lo que me hace 0 aquí en el denominador? Si yo a x le doy el valor 0, 3 por 0 me saldría 0, o sea, sería menos 2 partido 0. Y eso no existe, eso sería infinito. Quiere decir que yo el 0 no se lo puedo dar porque el dominio de la derivada, en este caso, sería todos los números reales menos el número 0, porque x igual a 0 no existe derivada en ese punto, en x igual a 0. Entonces, ¿cuál será la derivabilidad de esta función? Pues la derivabilidad de f de x, el estudio de la derivabilidad sería entonces en R, en los números reales, menos el 0. Le puedo dar el derivable en todos los números reales menos en el número 0, porque el 0 aquí no existe dominio. Bueno, ya tenemos estudiada la derivabilidad de esta función, que es derivable en todos los números reales menos en el número 0. Ahora vamos a estudiar la derivabilidad de esta. Para estudiar la derivabilidad de esta función tenemos que empezar igual que empezamos con la función anterior, que fue haciendo su dominio, estudiando su dominio. Esta raíz ya es una raíz de índice par, no es igual que esta. Entonces, para calcular el dominio de las funciones con raíces pares, lo que debemos de hacer es trabajar, hacer mayor o igual que 0 lo que hay dentro de la raíz. Tengo que coger x al cuadrado menos 9 y trabajarlo como mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la raíz de 0 tiene solución y la raíz de cualquier número positivo también. Lo que no puede ser es la raíz de números negativos dentro de los números reales. Entonces tenemos que buscar qué valores son los que le podemos dar a la x para que la raíz sea o 0 o mayor que 0. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, tenemos que resolverla. Cogemos x al cuadrado menos 9 igual a 0 y de ahí nos daría x al cuadrado igual a 9. Despejamos la x sería más menos la raíz de 9, que sería más menos 3. Entonces tenemos esas dos soluciones, más 3 y menos 3. Las inecuaciones sabemos que tenemos que trabajar desde menos infinito hasta el número más pequeño, hasta el menos 3, desde menos 3 hasta el siguiente, el 3, y desde el 3 hasta más infinito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que darle valores desde menos infinito hasta menos 3, por ejemplo el menos 4, y lo sustituyo aquí en la función. Yo pongo menos 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, 16 menos 9 me sale positivo. Busco cuáles son sus soluciones. Positivo, ahora entre menos 3 y 3, por ejemplo el 0, 0 al cuadrado, 0 menos 9, me sale un número negativo. Entonces entre menos 3 y 3, su solución es negativa. Y desde 3 hasta más infinito, si yo cojo el 4 otra vez, 4 al cuadrado sería 16, 16 menos 9 me va a dar positivo. Una vez que ya tengo los intervalos trabajados, veo que la inecuación, como es mayor o igual que 0, quiere decir que sus soluciones son las zonas donde me dé positivo. ¿Cuáles son? Pues desde menos infinito hasta menos 3, incluido el menos 3 porque tenemos el igual, unión desde 3 hasta más infinito. En esa zona, en esos intervalos, la función sería su dominio. El dominio ya de esta función sería esto de aquí. ¿Qué quiere decir? Que fuera de esos intervalos no existe función. Entonces, una vez que ya tenemos calculada el dominio de la función, tenemos que estudiar su continuidad. La continuidad, entonces, por tanto,
¿cuál será? Será continua. Esta función es continua en este intervalo. Fuera de este intervalo no existe función. Una vez que ya tenemos estudiada la continuidad, ahora lo que tenemos que hacer es estudiar la derivabilidad. Para ello hacemos la derivada de la función, empezamos a trabajar su derivada, como es la de una raíz, hacemos lo mismo, 1 partido 2, la raíz de x al cuadrado menos 9 por la derivada de lo de dentro, que sería 2x. Ya nos quedaría, este 2 con este 2 se nos iría, me quedaría la derivada como x partido la raíz de x al cuadrado menos 9. Ya tengo la derivada. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el dominio de la derivada. El dominio de esta función, como es un cociente, sabemos que tenemos que trabajar la raíz, y la raíz ya sé que es desde menos infinito hasta menos 3, incluido el menos 3, unión desde 3 hasta más infinito, incluido también el 3. Pero aquí la raíz se encuentra en el denominador, es un cociente. Entonces también sabemos que el dominio de un cociente no puede estar partido 0. Si le damos el valor menos 3 o le damos el valor 3, se nos hace 0 en el cociente. Entonces el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta menos 3, abierto, porque el menos 3 no entra, porque nos hace 0 la parte de abajo, unión desde 3 hasta más infinito. Ya tenemos estudiado el dominio, y ¿eso qué quiere decir? Que entonces la función que estamos trabajando es derivable. ¿En qué zona? Desde menos infinito hasta menos 3, unión desde 3 hasta más infinito. Quiere decir que en esta zona es derivable, menos en el menos 3 y en el 3 no es derivable, y fuera de estos intervalos, como por ejemplo entre el menos 3 y el 3, cualquier valor que haya dentro del menos 3 y el 3 tampoco es derivable. No es derivable ahí, puesto que no es continua, y tampoco es derivable en el menos 3 y en el 3, aunque sea ahí continua, porque ahí nos sale el valor 0 en el cociente. Así que como conclusión tenéis que entender que si la función no es continua en alguna zona, entonces la función tampoco es derivable en dicha zona. Pero si la función es continua, como por ejemplo aquí en esta zona, no tiene por qué ser derivable. Aquí se ha demostrado que es derivable excepto en el menos 3 y en el 3. Aunque ahí sea continua, no es derivable. ¿Y por qué? Porque su dominio nos hace aquí 0. No existe el 0, aquí no se lo podemos dar. Bueno, el 0 no, este valor, el menos 3 y el 3, al sustituirlo aquí nos hace el cociente 0 y no existe. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya en el capítulo siguiente lo que vamos es a estudiar la continuidad y la derivabilidad de las funciones a trozos. Espero que lo hayáis entendido, practicar y practicar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.